Aquí en el estudio Ana Cristina Ruelas, ella es directora de Artículo 19, para hablar pues de este caso y en general de la situación del periodismo en un estado como Veracruz. Ana, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Olivia. Pues la verdad yo creo que las palabras de Campa son un poco indulgentes. Yo diría más que peligroso, Veracruz es letal. Letal para la prensa. 17 periodistas asesinados durante el tiempo de Javier Duarte. Solamente en 2016 ya van 3 periodistas, esto es el 40% del total de periodistas asesinados en el país durante el 2016. En 2016 ya van 8 periodistas asesinados, más que en 2015. En 2015 en total fueron 7 y apenas vamos a la mitad del año. Es una situación preocupante, es una situación que genera miedo y genera paranoia para cualquier persona que quiera ejercer la libertad de expresión en un estado donde no hay derecho, donde el gobierno tiene una política clara para restringir la libertad de expresión y los flujos efectivos de información. Ahora, sobre el caso de Pedro Tamayo en particular, un periodista de Tierra Blanca, este municipio que pues se hizo muy conocido a raíz de la desaparición de 5 jóvenes. ¿Qué nos puedes comentar, Ana Cristina? Bueno, Pedro había sido amenazado en enero. De hecho, Artículo 19 emitió una alerta tras un evento en el que su esposa reportó una amenaza directa a través de un grupo de policías o de personas, no de policías, discúlpame, de personas que iban vestidas con un traje de Telmex, ¿no? Pero con botas de policía, y que le habían advertido que no se acercara ni al fiscal ni al gobernador en ese momento. Pedro Tamayo se trasladó a Oaxaca y después de recibir una serie de medidas de protección, él regresa a Veracruz con su familia, pues determina, de acuerdo a los propios dichos del director del Piñero de la Cuenca, uno de los medios en el que Pedro trabajaba. Él decía que para Pedro era muy importante que hubiera publicidad de la información y que de esa manera él no requería tantas medidas y que podía seguir viviendo en Veracruz. Sin embargo, 5 meses después es acribillado, y creemos desde Artículo 19 que esto se debe al nivel de impunidad que no dio lugar a una consignación de aquellas personas que hubieran cometido esta amenaza. Si se hubieran consignado a las personas que en un inicio, en enero, se le amenazaron, entonces ahora no estaríamos contando acerca de su muerte. Ahora, a diferencia de otros casos de periodistas asesinados en Veracruz, en esta ocasión el fiscal claramente ha dicho, o así lo expresó la Fiscalía, que bueno, están abiertas todas las líneas de investigación sobre este asesinato, incluida la de su trabajo periodístico. Así es, sí, es una salida en la que sí, efectivamente, es importante que se investigue el trabajo periodístico, pero también es muy importante que ya la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión, el nivel federal, atraiga el caso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la capacidad de la Fiscalía Estatal no da para garantizar imparcialidad en la investigación. Y es importante que de una vez por todas la Fiscalía Especial del nivel federal atraiga el caso y entonces inicie una investigación, incluyendo la labor periodística, que se agoten todas estas investigaciones y que se vea claramente cuál fue la investigación o cuál fue la información que Pedro Tamayo estaba buscando al momento de su muerte. ¿Qué información tienen ustedes sobre justamente el trabajo periodístico de Pedro Tamayo? Bueno, Pedro cubría la nota policíaca tanto en Al Calor Político como en El Piñero de la Cuenca y en La Voz de Tierra Blanca, pero también era parte de todas las notas relacionadas con los movimientos sociales que se dan en Veracruz. También hay que tomar en cuenta que precisamente la Tierra Blanca ya van 3 asesinatos desde el 2012 a periodistas en esta zona. Entonces es algo preocupante y la situación es que no hay incentivos negativos para los perpetradores del delito que les inhiban a seguir ejerciendo o a seguir matando periodistas. Hasta hoy no existen consignaciones efectivas, no existe ningún caso en el que se haya resuelto y que permita a los perpetradores, o que les diga a los perpetradores que no lo deben de hacer. Nada pasa. Hace 2 meses cubrimos la muerte de Manuel Torres, otro periodista en Veracruz. Es decir, no está pasando nada. No está pasando nada. La violencia contra la prensa no se exime del nivel de impunidad en el que está metido México. Un 99% de impunidad en el que
en el que los periodistas no se salvan, ¿no? Pues ahí está Ana Cristina. Veremos también cómo, bueno, que nos informan sobre la investigación que se lleva a cabo y si este último dato que se dio a conocer el día de hoy sobre que uno de los cuerpos que fueron identificados de un total de 6 que fueron hallados el día de hoy, corresponde a un agente ministerial que estaba desaparecido desde el sábado y que justamente Pedro Tamayo pues había hecho una nota sobre ese caso y el de su esposa que también se encontraba desaparecida. Así es, sí, definitivamente. Yo creo que también hay que poner un poco de atención en estas medidas de protección que se alegan que él sí tenía medidas de protección. Si bien él renunció a las medidas duras de protección en la que el mecanismo estatal le había dicho que se tenía que retirar del Estado, sí había rondines y vigilancia constante en su casa y aún así fue asesinado. Entonces hay que cuestionar un poco la eficacia de estas instituciones y de los mecanismos de protección, porque la protección no termina, no es el día a día, no implica nada más cambiar las chapas de las casas, implica mucho más, es un trabajo continuo que también tiene mucho que ver con la investigación. Totalmente. Si la amenaza no se investigó, entonces, ¿qué pasó? Ahora está asesinado. Sí, totalmente. ¿No? Y entonces este son el tipo de cosas que se tienen que cuestionar sobre la eficacia real de los mecanismos y del dinero que estamos gastando en este tipo de instituciones que realmente no están colaborando. Solamente para cerrar, en noviembre de 2015, se firmó un convenio de colaboración entre el gobierno de Veracruz y el gobierno federal para generar una alerta temprana que limitara las agresiones a periodistas en Veracruz. Sin embargo, no ha habido una disminución de ninguna de las agresiones. Artículo 19 sigue documentando alrededor de una agresión a periodistas por semana en el estado de Veracruz. Bueno, pues ahí está la información. Ana Cristina, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Olivia. Ana Cristina.